Hola, profe, buenos días. No, Buenas, profe.
Hola, 1, 2, 1, 2. Hola, profe. Hola, buenos días, ¿ya me oyen? Buenos días, profe. Sí, profe. Sí, Buenos profe, ya se días. le oye. Buenos días, vaya, excelente. ¿Funcionó el hack por acá? Solo quiero ver aquí la configuración. What hack? Life hacks, ahí. Life hacks que ustedes ni en sueños se les ocurriría. Pero permítanme tantito. Pasa el truco. Hola. Pasa el truco. Ah, Nel, solo para Hackers Pro. A ustedes todavía les falta. Bueno, vamos. Hola, ¿se oye ahorita? ¿No se oye diferente, raro? ¿No hay eco? Sí, Bueno, sí, se oye más más fuerte. fuerte. Yo me salí y volví a entrar, profe, porque no le escuchaba nada. Está bien, no hay problema. Vaya, niños, buenos días. Ya estamos con los problemas de audio solucionados. Nada que un buen hack no arregle. Y pues, bienvenidos a todos. Damos inicio nuevamente con esta clase. Según nuestro calendario de actividades para este día, 3 de febrero, tenemos los sistemas operativos Windows, Linux, Unix, su clasificación, historia y características. Solo como un recordatorio de lo que vimos la clase pasada, el super esquema en Full HD 4K, quema ojos. Aquí tenemos una versión que ya está publicada ahí en su aula virtual y si no, pues ya se le va a publicar. Ahí lo van a poder ver, lo van a poder apreciar para que lo copien en su cuaderno. Tenemos esta clasificación básica de acuerdo, ojo del criterio que utilizamos la semana pasada, de acuerdo a su plataforma. Tenemos los sistemas operativos de escritorio, de los cuales los 3 más famosos, no los únicos, pero los más utilizados a nivel mundial, Windows, Linux y Macintosh. Para los dispositivos móviles, hacíamos la diferencia entre los dos mayoritarios, Android e iOS. Pero también habíamos mencionado todos aquellos que cayeron en el camino de la guerra de los celulares, BlackBerry OS, Windows Phone, Symbian, etcétera. También habíamos mencionado todos aquellos sistemas operativos embebidos. ¿Qué es eso de embebidos? Que el sistema en sí está directamente integrado en la motherboard. Damos los ejemplos de todos aquellos sistemas para aparatos inteligentes, por ejemplo, los refrigeradores, la lavadora, esas que tienen pantallitas, un GPS, los sistemas de asistencia, así como el que tenemos acá en el colegio, que usted le pone el dedito y ahí le dice, gracias, ya lo marcamos, etcétera, etcétera. Todos esos son sistemas operativos de acuerdo a su plataforma. Pero el día de hoy vamos a ver más que todo sus orígenes. Y aquí preparémonos, pongamos atención que la cosa va para largo. Quiero ver, cerca del 40 para el 2000, son 60. Para acá son 80 años de historia para los sistemas operativos. Así que da para largo. Recordarles, me dicen por acá en el chat, el smartwatch, también esos dispositivos relativamente pequeños, cuya función es únicamente realizar una acción ya predeterminada en base a datos que usted le da al dispositivo. Les iba a decir, les estaba comentando que hay que recordar que para la participación, que es parte de su nota, para que vayamos en orden, pushen ahí el botón de la manito. Yo voy a ir viendo acá en la pantalla quién quiere participar y cuando sea el tiempo adecuado le voy a dar la palabra para que participe. Si no, si cree que se le puede olvidar el detalle o algo, igual puede hacerlo en el chat en cualquier momento. Solo, eso sí, asegúrense de poner el contexto, porque a veces, como ustedes están ahí bien felices dando su opinión en el chat, pero como no puedo verlo en todo momento, pues se pierde un poquito el contexto y cuando vengo a leer la respuesta que ustedes me dan, pues como que nos confundimos un poco. Así que, aquí viene Brian, bienvenido. Así que
pongamos la respuesta en el chat un poquito más completita y con contexto. ¿Estamos claros? ¿Todos claros y claras? Claras. Hola. Sí, profe. Sí, muy bien, excelente, gracias. Sí les voy a pedir, como siempre, recordemos que tenemos un internet turbonasa. Si hay algún corte o no sé, el audio, etcétera, avísenme por favor a tiempo para volver a repetir. ¿Estamos? Bien. Génesis tiene aquí levantada la manito desde hace ratos. No sé si querías consultar algo. ¿Te escuchamos? No, profe. Ok, bye. Entonces voy a bajar la manito aquí. Ahí estamos. Bien. ¿Cuál es nuestro contexto ahorita? Pongámonos ahí en nuestra máquina del tiempo y ubiquémonos en la década de los 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial. La pongo así en inglés para ahorrar tiempo y más este lápiz Super HD que tenemos también. Recordemos que para la Segunda Guerra Mundial los avances tecnológicos en computación más que todo fueron especialmente útiles a la hora de descifrar mensajes encriptados por parte de los alemanes. Ellos tenían un dispositivo para enviar mensajes codificados. Si mal no recuerdo, era la máquina Enigma. Podríamos clasificarlo como una computadora muy básica, electromecánica, que codificaba de una forma muy peculiar los mensajes. Si, por ejemplo, ustedes presionaban la tecla, la secuencia de caracteres hola, a lo mejor en el otro lado ¿cómo que se llama? De la escucha de los demás alemanes, en vez de hola, podían recibir esta cadena de caracteres. QZBA. ¿Y eso qué es? ¿Qué rayos significa eso? No sabemos. De igual forma, los estadounidenses cuando se topaban con esas transmisiones de radio. De hecho, ese sistema fue tan exitoso que Estados Unidos tardó, si mal no recuerdo, 3 años en desarrollar una contramedida y ni siquiera fueron los estadounidenses, fueron los ingleses. ¿Con qué? Con los esfuerzos de un matemático que hoy se le recuerda más que todo por sus preferencias, más que por sus aportes, que de hecho en su momento fue bastante marginado por eso, literalmente lo utilizaron y después lo encarcelaron. Ahí van a encontrar la historia de este señor, muy interesante, se llamaba Alan Turing. Uy, Turing, me falta una N. Este señor fue quien sentó las bases de la lógica computacional moderna mediante la prueba de Turing. ¿Qué es eso? Cuando se está probando el concepto de una computadora, se le hace esa prueba, la prueba de Turing, para ver si es capaz de seguir una secuencia lógica de pasos, en este caso los algoritmos que nosotros ya conocemos, no confundir con logaritmos, que eso solo es matemática. Y pues a partir de eso todas las computadoras fueron evolucionando. Ya luego de la década de los 40 empezábamos, o más bien todos los académicos, las universidades y en este caso la empresa, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. La empresa General Motors comenzaba a desarrollar en conjunto con la Universidad de Massachusetts, el técnico de Massachusetts, el famoso MIT. Diferentes computadoras habrán escuchado sobre la ENIAC, la Mark I, la UNIVAC, etcétera, etcétera. Pero pasa y resulta que todas esas computadoras no tenían un sistema operativo propiamente dicho. ¿Cómo se trabajaba entonces con esos armatostes? Porque recordemos que eran aparatos gigantescos, utilizaban toda una habitación, varias habitaciones de hecho,
Eran máquinas enormes porque los dispositivos también eran grandes, los famosos tubos de vacío. ¿Qué pasaba con estas máquinas? ¿Cómo las programaban? Bueno, hay algo que se llama código binario y lenguaje ensamblador, el famoso assembler. Con eso, con el binario, ustedes solo colocan una cadena de ceros y unos, ¿sí? En lógica computacional se le llama un bit a una cadena de 4 caracteres, en este caso, ceros y unos. Yo puedo poner 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, etcétera. Aquí me están comentando en el chat, exacto, no sé qué pusiste, algo habrás puesto, ya lo voy a descifrar. Y creo que aquí en el chat ya me van entendiendo por dónde va el asunto. ¿Qué pasa con estas cadenas de 4 caracteres? Cuando ustedes las agrupan, ¿sí? En, ¿cómo que se llama? En bloques de 2 bits, se forma un byte. 8 caracteres, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, por ejemplo. Todo esto, esta cadena de 8 caracteres, de 8 ceros y unos, me va a conformar una letra. ¿Cuál? Ahorita no sé porque no me puedo el código ASCII. Ya hace mucho tiempo que no programo en eso. Pero con esto, ustedes podían colocar las instrucciones que la computadora iba siguiendo. Imagínense ahora que en lugar del teclado moderno, tenían literalmente switches, así como los de para encender las luces, los focos. Literalmente tenían un panel con varios switches e iban colocando 0, 1, 1, 0, 0, de acuerdo a todas las instrucciones que iban a colocar. Era un trabajo que tomaba muchísimo tiempo, ¿sí? Literalmente, solo se disponía de los programas. No había algo, ni siquiera el concepto de un sistema operativo. Cuando ustedes creaban todo su programa, ya sea en tarjetas perforadas o en, ¿cómo que se llama? En cintas magnéticas un poquito más adelante, pues la máquina se tardaba que 30 minutos, 40, 1 hora y media, solo procesando las tarjetas perforadas, leyendo toda esa secuencia de ceros y unos, para que una vez leído se almacenaba en la memoria y luego se ejecutaba. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se les decía que, o más bien cuando ven en Facebook alguna publicación que dicen, mi teléfono celular tiene la misma capacidad de procesamiento que la nave que llevó al hombre a la luna, el Apolo 11, y es cierto. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la miniaturización, obviamente. Segundo, la velocidad de procesamiento, ¿sí? Porque en las primeras computadoras, al ser dispositivos electromecánicos, estaban limitando su velocidad por el mismo hecho de que los relés, en este caso, tenían un tiempo, le decían, conmutaban, se le llama. Se cerraba ese contacto. Lo más rápido que podían realizar, digamos, una simple multiplicación de, qué sé yo, de 8 números. Digamos, le preguntabas a la computadora, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Le preguntabas a la computadora, 2194 por, qué sé yo, 312. Ingresabas los datos, te tardabas tu tiempo porque había que escribirlo en código binario. Y ya cuando lo ingresabas, la máquina empezaba a pensar. Y para este caso concreto, este nivel de operaciones, alrededor de 5 segundos, 5 a 8 segundos. Imagínense la lentitud. Cuando ustedes ahora lo están haciendo en su calculadora o en su teléfono, ¿cuánto les toma? Es más lento que ustedes pushen y levanten el dedo de la tecla que les dé la respuesta. Así que ya tienen ahí un marco de comparación. Ahora, la necesidad, el problema de solo disponer de los programas informáticos. ¿Qué hace entonces un sistema operativo? Voy a borrar todo esto. Recuerden que al finalizar la clase se les va a publicar un esquema resumiendo todo lo que tenemos acá, pero insisto,
El esquema es solo complemento a la explicación que estamos dando. Pero bueno, ¿qué hacía un sistema operativo? Y en este caso, el primer sistema operativo del que se tenga constancia realmente, porque pudieron haberse desarrollado muchos, pero no llegaron a la historia, simplemente no se desarrollaron adecuadamente. Les decía que la General Motors, lo voy a completo acá. Ahora sí. General Motors, en conjunto con el técnico de Massachusetts, el famoso MIT, habían creado tantas computadoras que iban desarrollando a lo largo de los años, pero fue en 1956, ahí estamos, cuando crearon la IBM 704. ¿Qué tenía de especial esta computadora, este modelo, respecto a todos sus predecesores? Que esta computadora tenía este pequeño software denominado, GM, NAA y O. ¿Y qué significa toda esa cadena de letras? General Motors and North America Aviation Input Output System. Sistema de entrada-salida de la General Motors y la aviación norteamericana. ¿De qué se encargaba este primer sistema operativo? Posible pregunta de examen. No les voy a preguntar el nombre del sistema, pero sí su función. Se encargaba específicamente de que una vez cargados los programas, fueran en secuencia lógica, uno detrás de otro. ¿Qué tiene eso de especial? Si recuerdan lo que les había mencionado hace un momento, ustedes se tardaban un mundo escribiendo toda esa cadena de unos y ceros, el programa en sí, para que luego la computadora se tomara su tiempo resolviendo el problema. Oigo que alguien levanta la mano. Permíteme, Dieguito, ya solo terminamos la idea. Entonces, mientras la computadora estuviera procesando los datos, no podías hacer nada más. Tenías que esperar tu turno o incluso estar días y noches viendo a qué hora va a terminar esta cosa. Pero con este sistema operativo ustedes podían cargar los programas en memoria, dejarlos en una especie de cola para que, llegado su turno, se empezara a procesar. Dime, Diego, ¿querías hablar algo? ¿Levantaste la manito? Es que no puedo copiar bien lo que ha escrito porque solo puedo ver el medio de la pantalla, no puedo ver el resto. Imagino que tendrás tu teléfono vertical, ponerlo horizontal, toda la pantalla. Ah, ok. Vaya. Bye. ¿Alguien más que tenga, alguien más que tenga alguna otra consulta? No sé quién llama, pero dime. Hoy le he vuelto el teléfono. Creo que es la voz de Tenia. Hay un poquito de interferencia. Cuando abres micrófono se oye una gran bulla al fondo. Si lo pones en el chat, por favor. Me dice Diego que se escucha cortado. Permítanme un segundo. Voy a chequear aquí. ¿Alguien más tiene ese problema que se escucha cortado? Sí, profe, Yo. yo eso le iba a decir ahorita. Sí, profe. Yo también, profe. Yo así escucho, profe. Sí, profe. Vaya. Déjenme revisar un segundo. Va, me dice Diego que tipo robot, pero las ideas por lo menos te comprendían o necesitan que repita. Se comprendían. Sí se Se comprendió, escucha vaya. medio cortado. Sí se comprendió, me dicen acá Sí se también. le comprende. Va, excelente. Vamos bien entonces. Cualquier cosa, igual, por favor, avísenme. Vamos a hacer un pequeño jueguito, vamos a llamarlo así. Este es más que todo un ejercicio mental. Dejando de lado ahorita
del primer sistema operativo. Bien. Recordemos, de acuerdo al pequeño concepto que dimos la semana pasada, que el sistema operativo, ¿qué es? ¿Qué función desempeña? Es una interfaz, es un intermediario entre el hardware, todo lo físico, lo que yo puedo tocar, los programas y todos los ficheros, directorios, etcétera. Y ustedes, obviamente. Los humanos, el humanware, le dan las instrucciones al sistema operativo, en este caso por medio de nuestros dispositivos de entrada, llámese teclado, llámese mouse, etcétera, para que el sistema operativo lo procese, le pase esa información al programa en cuestión y ese programa me dé un resultado. Así que, a quemarropa, ¿qué vamos a hacer? Voy a designar a 4 personas que van a ser mis programas. Programa 1, le vamos a poner programa 1, programa 2, programa 3 y programa 4. ¿Quiénes van a ser mis programas? Ya les voy a indicar. Vamos a tener el sistema operativo, que obviamente voy a hacer show, por lógica, show. El sistema operativo, yo. Y yo les voy a pasar, como sistema operativo, les voy a pasar las instrucciones de un usuario imaginario. Aquí lo estoy escuchando en mi mente, ¿sí? Entonces, cada uno de los programas, en base a la información que yo reciba del usuario, me tiene que dar un resultado. Vamos a ver si nuestro sistema, si todo nuestro hardware funciona, ¿sí? Si por alguna razón se corta la comunicación, pues solo por esta vez va a ser algo positivo, porque vamos a ver, más bien vamos a imaginar parte de los problemas que suceden realmente con una computadora. Vamos a agarrar, digamos, Anderson Ronquillo, tú eres mi programa 1. ¿Estamos claros? ¿Cómo, profe? Ok, vamos a ver. Vamos a agarrar a Stephanie Michelle, tú eres programa 2. Stephanie, ¿soy yo? Bueno, profe. Bien. Agarremos de programa 3. ¿Quién me llama? Yo, Andy. Anderson, permítame. Vamos a asignar lo que va a ser cada programa. Perdón, voy a asignar a cada programa para después decirles qué van a hacer. Josué Velázquez, tú eres programa 3. Josué. Me ponen algo en el chat, ok. Solo que esta vez, Josué, sí necesito que lo hagan todos mis programas en el micrófono. Luego vamos a utilizar la impresora que va a hacer el chat. Y por último, programa 4 va a ser Natalia. Natalia, ¿se escuchó? Sí, profe. Sí. Excelente. Dice José que no puede porque está en la compu. Bueno, entonces tú vas a hacer un programa de impresión, así que lo vas a colocar en el chat. Pero me tienes que funcionar, son mi programa, porque si no te vamos a desinstalar. Veamos. Aquí voy a colocar los resultados. Supongamos que esta es una pantalla y obviamente el programa, quiero ver, el programa 3, Josué, no lo vamos a poner aquí. Lo vamos a ver todos en el chat, que va a ser nuestra impresora, nuestro papel. Ahí estamos. Así a la brava. Yo les voy a dar unas operaciones. Les voy a decir, el usuario me dijo tanto por tanto o tanto entre tanto, yo qué sé. Y ustedes mentalmente, aquí me lo voy a hackear,
mentalmente me tienen que dar el resultado en menos de 3 segundos, porque son programas de computadora, somos una computadora así bien moderna, una i9, ni la NASA la tiene, y tienen que darme el resultado rápido, ¿sí? Josué, ¿acabas de escuchar la explicación que acabo de dar? ¿O te la perdiste? Les decía, Josué, que les voy a dar una operación matemática y ustedes como programa me tienen que dar el resultado, así inmediatamente, lo más rápido posible. Si a la cabeza se les vino manzana, digan manzana. Yo no sé, que está defectuoso o el programa o la información fue incorrecta, ahí no lo vamos a saber. Simplemente tienen que darme la respuesta. El programa va a trabajar en base a la información que el sistema operativo, o sea, yo, les paso del usuario. Así que, atención. Programa 4. El usuario me está diciendo... Rayos. No sé si se escuchó la bulla, pero bueno. Programa 4 te decía, el usuario me está diciendo a las ya 4 por 9. 1, 2, 3, 4. 36. 36 me dijo el programa 4. Aquí lo voy a poner. Este fue el resultado del programa 4. Te tardaste 5 segundos. Veamos. Obviamente el programa 3, como ya está involucrado con una pieza mecánica hardware, se va a tardar un poquitito más porque lo está imprimiendo, ¿verdad? Programa 3. Pero los demás sí tienen que ser más rápidos, más ágiles, porque el resultado me lo van a mostrar en pantalla, o en este caso, por medio de audio, ¿sí? Programa, veamos. Programa 1. Atención. El usuario me está diciendo 7 por 6. 1, 2, 3, 42. 4. 4 segundos. 42. Profe, quedó en 3, pero se vio en el 4. ¿Hola? Lo dije cuando llevaba 3 segundos, pero se vio cuando usted llevaba. Nel, yo soy el sistema operativo y voy llevando aquí. Yo tengo mi cronómetro. Y, por cierto, ya les voy a explicar algo referente a eso mismo del cronómetro. Veamos, programa 3, atención. El usuario me está diciendo algo. El usuario quiere saber, por ejemplo... El usuario quiere saber el color del cielo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segundos para el... este no era. Voy a escribir aquí, programa 3. Azul. Y por último, voy a hacerlo en otra página. ¿Dónde está el lápiz? Que no lo veo. Aquí está. Programa 2, atención. El usuario me está pidiendo pasos para hacer un huevo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poner a calentar el agua. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Qué pasó, programa 2? Te tardaste 9 segundos en una respuesta incompleta. Solo me diste poner agua. Y luego se colgó el programa 2 a la papelera. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Primero, ya se los había mencionado,
El sistema operativo le pasa la información a los programas de qué es lo que quiere. Ahora, recuerden que la computadora va a hacer todo lo que ustedes les indiquen. Pero ¿cuál es el problema? Si la información está incompleta, pues obviamente el resultado va a ser un error o simplemente no me va a dar la respuesta, ¿ya? Programa 1 me dio la respuesta, se tardó 4 segundos. ¿Qué pasa con el tiempo ahorita? Para las computadoras, esto es muy importante. Todas van a tener un pequeño dispositivo que se llama timer, un clock. Quienes han desarmado una computadora o por lo menos han visto una foto de alguna, han visto una pequeña batería. ¿Para qué sirve esa batería? Es para alimentar ese pequeño timer, ¿sí? Para que la computadora esté constantemente tac, 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 contando el tiempo, ¿sí? Se les llama ciclos de reloj. Por lo general, ya en la actualidad, se mide en mega y gigahertz, ¿sí? Un hertz, si lo han visto en ciencias, creo que lo vieron el año pasado, es la frecuencia en la que hay una pulsación por segundo, ¿sí? ¿Qué me ponen acá? ¿En el chat? No. No sea grosero, Diego, pero sí, casi. A ver, regresando acá a las respuestas de los programas. Para el programa 1 y el programa 4 fue directa la respuesta, un poquito tardada, pero no había lugar a dudas. Era una operación matemática. Ya habían reglas a seguir, ya hay reglas a seguir. Y la computadora, el programa en este caso, solo tuvo que seguir los pasos que ya se le habían indicado en su programación. Valga la redundancia, ¿sí? Multiplicar tal por tal, que significa una suma abreviada, etcétera, etcétera, ¿sí? Para el caso de el programa 2 y 3, les pedí o más bien les di instrucciones para buscar, en el caso del programa 3, buscar un resultado de una base de datos, lo vamos a llamar. Esto parece una pregunta que le hacen a Google. ¿Cuál es el color del cielo? Buscar y me arroja resultados, ¿sí? ¿Qué me dijo el programa 3? Ah, el cielo es color azul, directamente. No es algo que la computadora pueda procesar por pasos que ya se les haya determinado, como en el caso de una operación matemática, sino que previamente tiene que existir un resultado almacenado, ya sea en un dispositivo, valga la redundancia de almacenamiento, un disco duro, una USB, etcétera, o ya directamente, para el caso de un navegador, en los servidores. Me explico. ¿Qué pasa con el programa 2? Aquí tenemos un caso muy especial. Yo le pasé como sistema operativo, o sea, yo, sí. El sistema operativo le pasó al programa la información que el usuario le dio. Ahí no hay vuelta de hoja, pero la información estaba incompleta. Yo solo le dije, pasos para hacer un huevo. ¿Qué podría haber hecho el programa? El programa 2. Pudo haberme preguntado, huevo ranchero, huevo estrellado, huevo picado, huevo duro. Asumo que pensó huevo duro, porque me dijo poner agua, ¿sí? Entonces, aquí es donde empiezan los pequeños errores en la computación. La información tiene que estar precisa, concisa, directa. A los 9 segundos se colgó el programa, ya no supo qué hacer, porque la información estaba incompleta, no porque el programa estuviese defectuoso. ¿Me explico? ¿Todos han captado la idea hasta acá de cuál es la secuencia, la función del sistema operativo? Sí, profe. Muy bien. No sé qué fue ese gran golpe, pero estamos. ¿Todos claros? Excelente. Sí, profe. Vaya. Bien. Regresemos ahorita un poquito a la historia. Este sistema operativo de la IBM 704, llamado GMNAIO, hacía precisamente eso que acabamos de medio ejercitar.
recibía las instrucciones del usuario, lo ponía en la cola de espera y le decía luego a cada programa, bueno, programa 1, haz esto, esto y esto que el usuario me ha dado. Programa 2, luego haz esto, esto y esto, etcétera, etcétera. Si el programa o las instrucciones, más bien, si las instrucciones estaban incompletas o defectuosas, el programa iba a dar un resultado incoherente, ¿sí? El programa estaba bien, son las instrucciones del usuario lo que faltaba, ¿ya? Luego de esto, luego de la IBM 704 y su sistema operativo básico, ¿qué sucede? Para la década de los 60, lo vamos a poner así, sin fechas muy específicas, los laboratorios AT&T, que muchos de ustedes conocerán este nombre, esta marca, que es una de las empresas más antiguas de Estados Unidos en el rubro de tecnología y comunicaciones, desarrollaron un sistema operativo llamado Unix. ¿Qué pasa con Unix? Este programa les permitía a los usuarios realizar tareas simultáneamente, era multiusuario. Perdón. Con las anteriores, ¿qué sucedía? Estaba el terminal, un teclado con una pantallita y a la par el montón de cajones ahí haciendo el gran ruido. Digitabas tu programa, dejabas que procesaba y te ibas tranquilamente, luego esperar la respuesta. En cambio, con Unix le permitía esa tecnología que hubieran varias terminales, ¿sí? Que hubieran, por ejemplo, 3 teclados con su pantalla y cada usuario digitaba su programa para que el sistema operativo lo pusiera en la cola de espera y procesamiento. Ahora bien, como eran los inicios ya de la llamada computación moderna, con todos sus fundamentos, iniciaban también los pequeños pleitos legales por el copyright y por los derechos de uso realmente. Este Unix se utilizaba en universidades para la enseñanza, etcétera, etcétera, pero de repente AT&T dijo, bueno, nosotros desarrollamos este sistema operativo, así que tenemos que sacarle lucro, tenemos que sacarle provecho monetario. Así que prohibido completamente que utilicen Unix en las escuelas, o más bien universidades, etcétera. ¿Qué sucedió? A partir de entonces, las universidades dijeron, bueno, necesitamos un sistema operativo para utilizar nuestras computadoras, fueron costosas y no las vamos a dejar tiradas. Y una de tantas universidades, la Universidad de Berkeley, no sé cómo se pronuncia, allá en 1977, desarrolló BSD. ¿Sí? Ese programa fue la base para 2 de los sistemas operativos más populares y robustos que conocemos a la fecha. Nosotros podemos decir, o realmente ustedes en internet y en los libros, los pocos libros que hay de la materia, encuentran esto extremadamente resumido. Dicen, Unix es el padre de todos estos programas, etcétera, etcétera. Y en parte tienen razón, pero no fue un origen directo de que vamos a decir, voy a agarrar el código de Unix, lo voy a copiar y solo lo voy a modificar para que haga lo que yo necesito. No, solo fue una inspiración. Tomaron la lógica que seguía ese programa para escribir directamente desde cero uno nuevo. Fue el caso de BSD. Para 1987, 10 años más adelante, hubo un profesor en determinada universidad, si mal no recuerdo fue siempre en el técnico de Massachusetts, con ese mismo problema de la licencia de Unix, que necesitaban un sistema operativo para gestionar todos sus programas, etcétera, etcétera. Escribió desde cero una nueva versión. La Universidad de Berkeley ya tenía BSD, pero el MIT, este profesor, escribió el sistema operativo Minix.
Todos al final eran sus nombres más que todo acrónimos derivados de Unix. Luego de esto, Minix tenía algunos pequeños inconvenientes, siempre por lo de la licencia, y para el caso de las personas particulares, podamos decirle, porque ya en esa época de los 80s existían las computadoras personales, se le llama el boom de la cuarta generación de computadoras. Creo que ya lo vimos con ustedes el año pasado. Perdón. Ya las computadoras personales empezaban a bajar el precio y especialmente su tamaño. No era necesario que ustedes tuvieran una habitación de 10 por 15 metros para tener almacenados solo los cajones y una pequeña pantallita terminal donde ustedes escribían las instrucciones. Ahora, las computadoras se parecían más a lo que tenemos actualmente. Obviamente no en el diseño, pero sí en el tamaño. Las pantallas eran relativamente pequeñas, el cajón tenía casi las mismas dimensiones que las de hoy, algunas, pero carecían de un sistema amigable con el usuario. ¿Qué sucedía? Todos estos sistemas, Minix, BSD, Unix, Multics, que es uno de los predecesores también, eran bastante difíciles de utilizar por el simple y sencillo hecho de que aún manejaban ceros y unos directamente, o para el caso, lenguaje ensamblador, el famoso assembler. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Y su derivado directo, el lenguaje C, ¿sí? Que es conocido como el padre de todos los lenguajes modernos, lenguajes de programación que aún se utilizan. Esto no estaba, digamos, muy al alcance y del gusto de la gente común para aprender a utilizar. Así que se vio en la necesidad de crear un sistema operativo más amigable con el usuario promedio, con los compradores de esos sistemas operativos. Así que aquí sí vamos a dar un pequeño salto temporal. Fue en 1983 que un tal señor barbón llamado Richard Stallman empezó con el proyecto GNU. Estaban escribiendo un nuevo sistema operativo siempre basado en Unix. Aquí es donde cobra sentido lo que dicen los libros y el Internet, que Unix es el origen de todos los sistemas operativos modernos. En parte tienen razón, pero recordemos el hecho que les había mencionado, que Unix tenía una licencia privativa. Nadie podía copiar ese código para redistribuirlo, porque obviamente se arriesgaba a una demanda legal. Así que solo tomaban la lógica prestada. Ah, tú haces esta secuencia de pasos, yo también puedo hacerlo. Y voy a escribir un código que simule esa secuencia, ¿ya? Pero este proyecto le hacían falta un par de cosas muy importantes. El núcleo, que para el lenguaje técnico se le llama kernel. Es como que yo les dijera, tengo una hamburguesa, pero le falta la carne. Sin carne nadie me la va a comprar, nadie la quiere, solo es un pan con verduras, con lechuga ahí y queso a lo mucho. Pero ¿y dónde está la carne? ¿Dónde está el sentido de una hamburguesa? Que es precisamente lo que le faltaba al proyecto GNU. El New le dicen a veces. Bueno, pasa y resulta que un fulanito creo que de Escandinavia, no, finlandés era, llamado Linus Torvalds, tomó inspiración del código Minix, el que tenemos de 1987, y dijo, bueno, este me sirve de inspiración para yo empezar a crear mi propia lógica, mi propio núcleo, que en un momento él en su locura quiso llamarle Freaks. Uy. Freaks, con X al final. ¿Por qué? Porque era una locura en palabras de Linus Torvalds. Pero
al final, la persona con quien él compartió primero su núcleo dijo, no, muy feo ese nombre, pongámosle así igual que tú, pero con una X al final, haciendo referencia a que proviene de inspiración, es un hijo espiritual, se le llama de Unix. Pongámosle Linux. Y así fue como la última pieza del proyecto GNU estaba hecha. Esto fue para 1991. Por lo general, nosotros ahora conocemos esa clase de sistemas directamente como Linux, pero la verdad, el nombre de esas distribuciones, el nombre oficial y completo es GNU pleca Linux. Porque Linux solamente es el núcleo de dicho sistema operativo, el que se encarga de gestionar todo lo demás que hace dicho sistema. Es la carne de la hamburguesa, pero el resto de la hamburguesa es GNU. ¿Me explico? Nadie se me ha quedado hasta ahorita. Todos vamos a la par con toda esta explicación, toda esta teoría. Sí, profe. Todo bien, profe. Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. muy bien, gracias. Hasta ahorita no hay ninguna consulta, alguna duda. No, profe. Gracias. Bien. ¿Y dónde está mi agua? Atención que esta solo es una de las ramas de toda esta historia, porque simultáneamente a todo este desarrollo salían otros sistemas operativos de igual importancia. Ya vamos a ir haciendo un esquema más general para que vean el panorama completo. Les recuerdo que todo esto, toda esta, ¿cómo que se llama? Explicación y un esquema más limpio y en calidad decente, no como la que tienen en sus pantallas, va a estar disponible en el aula virtual al finalizar la clase. Y de igual forma, todas estas videollamadas se están grabando para que, por esta misma situación de la calidad Full HD que ni la NASA tiene, tengan el material como referencia. Si alguien necesita repasar algo, digamos, para el laboratorio, para el examen, etcétera, o para completar su cuaderno, ahí lo van a tener en YouTube. Ya desde la semana pasada estoy subiendo los primeros videos con ustedes. Esta sería la primera sesión que está siendo grabada. Así que para que estemos ahí al pendientes. Agua. Cabal, ni la NASA tiene esta full resolución. Dime, Diego. Profe, que no sé. Hola. Quería preguntarle cómo se llama el canal. El canal se llama de Profe YouTube. Luis Herrera. Sí, ya les voy a poner el enlace con los videos, no se preocupen. Diego, otra vez, dime. No, se me escapó. Ah, bueno, ok, estamos entonces. Vamos a hacer una página nueva, aquí estamos. Solo para que vayan ubicando. Profe, va a llegar a los 1000 Hola. suscriptores. Ah, sí, ¿cómo no? Ya gana la placa de plata. La placa No de sé. plata. X, pero bueno. Solo para que vayamos ubicando de una manera muy, muy genérica todas estas ramas que estamos acá desarrollando. Tenemos nuestro sistema operativo primitivo, que era el de la IBM 704. El GM NAAIO. Nuestro primer sistema operativo. Luego, no se derivó de él, pero sí fue una inspiración, porque aquí todo se trata de inspiración, casi que plagio. Tenemos el sistema operativo Multics. Este no lo mencioné, pero para que lo tengan en cuenta, que fue, aquí sí, en este único caso, la inspiración directa para Unix. Casi que tomaron prestado el código fuente y empezaron a modificarlo. De Unix, tenemos acá, saltándonos las iteraciones que había mencionado, BSD, Minix, etcétera, tenemos dos grandes fuentes. El proyecto GNU Linux
Y atención acá, algo que ustedes ya conocen, pero a lo mejor no imaginaban. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Es que no veo el puntito. El proyecto de Apple para 1978, si mal no recuerdo, que para ese entonces ese sistema operativo se llamaba Apple II. No porque fuera el número 2, sino que ese 2 DOS es un acrónimo. ¿Para qué? Para Disk Operating System. ¿Sí? No es que sea 2 en secuencia numérica. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está Microsoft y Windows? Bueno, se iba desarrollando a la par de todo esto, casi al mismo tiempo que la Apple y las versiones recientes de Unix. Solo que recordemos que Microsoft, que Windows, no empezó como tal con ese nombre, sino que había un pequeño programita que se llamaba Q2. Quick 2, Quick Disk Operating System. De este Q2 salió el que, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Salió el que ya conocemos, Microsoft 2. ¿Ya? El sistema operativo que se basa en comandos, etcétera, etcétera. Luego de Microsoft 2 vienen todas las versiones de Windows que ya conocemos. Pero acá hay una muy pequeña diferencia. Uy. Hagan de caso que esa línea está recta. Sí, como no recta. Bien. Aquí hay una pequeña diferencia y vamos a hacernos una pequeña pausa en cuanto respecta a los sistemas operativos. Porque aquí vamos a hacer otra clasificación. Aquí vamos a saltar la historia para hacer una clasificación en cuanto a sus eras. Y más que todo a su funcionamiento. Le voy a poner aquí eras. Podemos ubicarlo en 3 grandes momentos. Cuando la programación se hacía directamente, así con ceros, unos, código binario y código assembler, ¿ya? Luego, esto fue prácticamente en el tiempo de Unix, del GMNA, etcétera, etcétera. Ya se ubicarán. Luego vamos a ubicar todos los sistemas, o en este caso, interfaz, le vamos a colocar. De texto. Que son las consolas, se les llama actualmente. Y por último, esta era moderna, la era de las interfaces gráficas. En la que ya podemos ver iconos, ventanas, el tipo de archivo, imágenes, etcétera. ¿A qué viene a colación todo esto? El sistema operativo nunca comenzó así como lo que conocemos actualmente, que ustedes agarran el ratón y le dan clic, etcétera, etcétera. No, porque recuerden que el ratón fue un invento de Engelbart, creo que se llama, el señor que lo inventó. Fue en el 78 también, si mal no recuerdo, casi paralelo al nacimiento de la Apple I, de la computadora, y pues poco a poco fueron desarrollando. Aquí vamos a ver la importancia de Steve Jobs y todos sus productos, al menos los primeros, porque ya los modernos son puro marketing, pero en los inicios ellos marcaron un punto y aparte en la era tecnológica para el usuario final, ¿sí? Ellos marcaron tendencia. Hasta ahorita nadie se me ha perdido. Recuerden lo que he mencionado. Estábamos definiendo una línea temporal con los sistemas operativos y ahorita lo estamos definiendo de manera, a grosso modo, por eras
y todos sus más grandes representantes. ¿Nadie se me ha quedado? ¿Todos claros? Hola, se cortó el audio. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Todo claro. Ahí la última personita sí la vi cortada. Ponlo en el chat, por favor. Douglas Angel Bart en el 68, gracias. Bien, nomás para traer a colación una historia chabacana que encontré ahí en internet. Permítanme, aquí estás. ¿Dónde está? Aquí está. Esto lo encontré en un foro, híjole, hace ya varios años, puchica. Ustedes ni habían nacido, sus papás quizás ni se conocían. No existía Facebook, Hi-Fi tampoco, así que se imaginarán lo viejo que es esto. Pero bueno, esto no es con el afán de ¿cómo que se llama? De ofender ni nada, pero solo quiero que le pongan atención al contexto. ¿Alguien me escribió aquí? ¿No? Bien. Escuchemos esta historia toda chabacana. Dice, el génesis de las computadoras. En el principio solo era el vacío y el espíritu del creador se mecía sobre Silicon Valley. Ya les voy a decir que es Silicon Valley. Entonces el creador dijo, hágase la luz y la electricidad fue creada. El creador diseñó diferentes aparatos eléctricos que aprovechaban la electricidad para funcionar. El creador vio que la electricidad era buena y así finalizó el primer día. El segundo día el creador dijo, háganse los componentes eléctricos. Y así nacieron los tubos de vacío, los relés, los transistores. Vio el creador que todo era bueno y finalizó el segundo día. El tercer día dijo el creador, háganse las computadoras, pequeñas y grandes, evolucionen, pueblen las oficinas, escuelas y universidades. Y así nacieron las computadoras. Rayos, permítanme que no se me... Ahora sí. Y así nacieron las IBM PC, las Atari y Commodore. Y vio el creador que todo era muy bueno y sonrió. Finalizó así el tercer día. El cuarto día, atención, el creador dijo, háganse los unos y ceros para que las computadoras tengan un lenguaje propio. Y el creador llamó a ese lenguaje binario. También creó al assembler, padre de C, padre de todos los lenguajes. Vio el creador que el binario y el assembler eran buenos y finalizó el cuarto día. El quinto día dijo el creador, creemos al usuario a nuestra imagen y semejanza. Tomó barro del suelo y lo formó a su imagen. Le dio el manual de usuario para que tuviera vida y trajo ante él a todas las computadoras para que las programara. Finalizó el quinto día y vio el creador que todo era bueno. Al sexto día dijo el creador, no es bueno que el usuario trabaje en bajo nivel. Necesita un sistema que se haga cargo de sus ficheros y le permita controlar directamente su hardware. El creador hizo dormir al usuario y de una costilla formó el lenguaje BASIC, que le permitía controlar las computadoras sin la complejidad del assembler. Finalizó el sexto día y el creador vio que todo era bueno. Al séptimo día, el creador descansó viendo su obra finalizada. El creador llamó al usuario y lo puso en el jardín del desarrollador y le dijo, te he dado todo para que seas feliz y puedas programar sin temor a los bugs. En este jardín encontrarás todas las actualizaciones de hardware y BASIC que necesitas. Pero hay un fruto que no debes tocar, el árbol del bien y el mal. Si comes sus frutos, morirás. Pero Bill Jobs era más listo de todas las criaturas y le dijo al usuario, así que puedes programar sin temor a los bugs. ¿Tienes al alcance todas las actualizaciones del jardín? Sí, pero el creador me prohibió comer del árbol del bien y el mal. Le dijo el Bill, ¿no crees tú que ese fruto te dará la actualización máxima? No necesitarás programar nunca No necesitarás programar nunca más si lo comes. Y el usuario, tentado por el Bill, comió el fruto y se le abrieron los ojos. Conoció el DOS y lo instaló en las computadoras. Mientras el creador paseaba por el jardín del desarrollador,
el usuario le pidió un parche de seguridad. Entonces el creador montó en cólera y le preguntó, ¿qué has hecho, insensato? Me pides un parche porque ya conoces el 2. Con Basic tenías control absoluto de tu computadora. Con 2 dependerás del Bill Jobs para darte actualizaciones que solo traerán más bugs y gastarás tiempo y dinero. Le dijo entonces, ¿dónde voy? Le dijo entonces al Bill Jobs, por haber engañado al usuario, te arrastrarás vendiendo tu sistema, luchando contra hackers que harán carroña de tu carne y piratearán tu sistema, llenando de virus las computadoras. El usuario te maldecirá por sus problemas y tú lo morderás con sus precios. Fue entonces que el creador expulsó al usuario del jardín del desarrollador, puso una contraseña y copyright al código para que el usuario no pudiera modificarlo. Solamente podrían hacerlo aquellos elegidos que estudien computación. A ver, veamos el chat, a ver qué dicen. El Bill F, hackers, Mega F. No encuentro fallas en su lógica. Me están levantando la manito aquí. Cristian, dime. Me gusta su referencia a un libro que ya me puedo, que me contaron de chiquito. Hola, hola. Se perdió un poquito el audio, dime. Que me gusta sus referencias, profe. Sus adaptaciones son las mejores. Las referencias, sí. Como les comentaba. Obvio, obvio. Esto lo encontré en un foro hace años, muchos años. Pero sí, son buenas referencias porque es casi lo que ha sucedido. Como les comentaba en la historia, primero, aquí tenemos la era de la programación directa, cuando trabajaban con ceros y unos. Aquí este pequeño Génesis chabacano menciona 2 palabras. Menciona lenguaje de bajo nivel. Bajo nivel, esas son las 2 palabras. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros vimos, creo que lo vimos en 8º grado, la clasificación del software, había una categoría, el software de desarrollo, y esa a su vez se subdividía en otras 2, lenguajes de bajo y alto nivel. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los lenguajes de bajo nivel son aquellos que se acercan o son directamente lenguaje máquina, el binario o el assembler, ¿sí? Y los lenguajes de alto nivel son aquellos cuya sintaxis se parece más al lenguaje del humano, como que ustedes les estuvieran diciendo, computadora, haceme un café, y la computadora le va a entender. Diferente fuera que usted tuviera que decirle 0111000001, la gran cadena, ¿sí? Esa es la diferencia. Menciona también ahí el pequeño sistema, que realmente no es un sistema. Esto es un pequeño error que tiene esta lectura, porque BASIC no es un sistema operativo. Es directamente un programa, es un conjunto de instrucciones en lenguaje de alto nivel. Ustedes, bueno, cumplían la función de un sistema operativo. Ustedes le ponían, por ejemplo, voy a escribir aquí unas cuantas líneas de BASIC, a ver si me acuerdo. Ponían en su pantalla 10, Goto 20, 20. Ah, no, espérenme, ya me confundí. Esto hace años que... Ahora sí. Primera línea, que empezaba por un 10, le poníamos una etiqueta, por ejemplo, papa o pepino. 20. Print, qué sé yo, el típico hola mundo. Siguiente línea de código, 30. Goto 10, haciendo referencia a la línea 10. 40. Print. Y estas 4 líneas de código, ¿qué hacían? No es me preguntan aquí, esto no es necesario que lo copien, solo les estoy explicando la sintaxis de este lenguaje BASIC.
¿Qué hacía? Cuando le daba print o, no, espérenme, creo que era run. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Uno de estos dos comandos, la pantalla se me llenaba con eso. Hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, mundo. Y ahí seguía la computadora. Era un bucle infinito en la que me estaba arrojando ese resultado. Estaba corriendo ese pequeño programita. ¿Qué tenía de especial Basic? Pues el nombre le quedaba como anillo al dedo porque era una sintaxis extremadamente fácil de aprender, a diferencia del assembler o del binario, que tenían que colocar, como ya saben, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, etcétera, 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 la gran cadena. Recuerden que 8 de estos números eran una letra nada más. Imagínense para escribir su nombre completo, que de hecho ya les voy a dejar esa tarea más adelante. Esto vino a facilitar enormemente la vida y, como decía aquí la lectura chabacana, con Basic, al igual que con otros lenguajes que existieron para la época, se tenía un control directo del hardware. Ustedes podían decirle, con esta programación, con esta sintaxis, en el puerto 1, patita 3, por ejemplo, encienda un LED, un foquito, etcétera, y ahí lo encendía. Con esa cadena de secuencias, de órdenes, incluso podían imprimir directamente, qué sé yo, documentos, podían crear música. De hecho, mucha de la música que ustedes conocen para los juegos retro se creó en esta forma, ¿ya? Es la llamada música de 8 bits. ¿Qué sucede? Con los sistemas operativos propiamente dichos, todos los de la familia 2, recuerden que 2 en este caso para sistemas operativos no es 2 de números de secuencia, es un acrónimo para Disk Operating System. ¿Ya? Este 2 lo que hacía era traer un nuevo conjunto de instrucciones para que el usuario no tuviera que estar tocando directamente el hardware. Ya aquí comenzaba el concepto de drivers, en los cuales ustedes no tenían necesidad de escribir todos los códigos para que funcionara, por ejemplo, una impresora. El mismo sistema operativo se encargaba de esas tareas y ustedes solo tenían que correr los programas. ¿Se recuerdan el medio jueguito chabacano que tuvimos? De yo soy el sistema y ustedes los programas. Esa era exactamente la función. El sistema operativo, en este caso 2, le daba las instrucciones al programa para que ejecutara todo lo que fuera necesario. Ya existía para ese entonces una versión muy básica de Excel que se llamaba VisiCalc, que era todo puro modo texto, ¿sí? No existía una interfaz gráfica como se le conoce actualmente. No habían iconos, no habían botones, no habían gráficas, etcétera, ¿ya? Hasta ahorita me van comprendiendo el esquema, todo esto a modo general. Sí, profe. ¿Todos los demás? Bien. Si hay consultas, háganmelas saber, por favor. Así que, ya con esto, regresemos un poquito al esquema general. Tenemos, aquí podemos ver, podemos apreciar de un solo. Uy, hagan de cuenta y caso que es una línea recta. Todo esto en amarillo vendría siendo la era de la programación directa. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Para los finales de los 70, inicios de los 80 y mediados de los 80 incluso, ya podemos establecer que aparece la era de las interfaces gráficas con esos sistemas operativos basados en 2. Obviamente no todos tuvieron la misma
el mismo código fuente, pero su lógica era similar. Aquí tenemos la interfaz de texto. Donde también están las versiones de Microsoft 2 y Q2, ¿sí? Desde Windows y Apple también, las versiones sucesoras de las que tenemos en pantalla, aparecieron ya las primeras versiones de interfaz gráfica. Y vean que ahorita el esquema no vamos ni siquiera por la mitad, ¿ya? Quiero que vayan ubicando más que todos los periodos de tiempo, porque en el examen yo no les voy a poner, escríbame, por ejemplo, las 14 versiones de Microsoft 2 junto con las 8 o 9 versiones de Windows. No. Lo que me interesa es que ustedes sepan identificar cuál fue el momento de cada uno de ellos. Por ejemplo, identifique para los siguientes sistemas operativos su época ¿de qué? Su era de desarrollo, le podría poner ahí. Vamos a poner aquí. Y les puedo colocar, por ejemplo, como si fuera en una matriz de respuesta. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. Les puedo poner, por ejemplo, Microsoft 2, versión 3. Recuerden que este 2 no es de secuencia numérica. Les puedo poner... esto sí me salió recta. Apple 2. Insisto que este 2 no es secuencia numérica. Y aquí sí se puede dar a confusión, porque había Apple 2, el sistema operativo, y Apple número 2, que era la computadora número 2 de esa secuencia, ¿sí? Así que no se me vayan a confundir. Puedo ponerles también, qué sé yo. Este todavía no lo hemos visto. Ya lo voy a colocar en nuestra secuencia. System 5, por ejemplo. Y voy a colocar uno más. No más para ubicarnos. Unix. ¿Cuáles serían sus respuestas? Para el caso de Microsoft 2 y para Apple 2, ¿cuál sería su época? ¿Cuál sería la respuesta que tendrían que colocarme? Estos dos son del tipo interfaz gráfica. Perdón, de texto, de texto. Porque solo tenían texto en pantalla. Para System 5, que es una de las versiones antiguas de Mac OS, se le llama las versiones clásicas. Esta es una de las de interfaz gráfica. Porque ya me involucraba iconos, el cursor, o sea, el mouse, etc. Unix, ¿qué es? Esta es de la era de programación directa. Preguntas de este tipo son las que van a tener en el examen, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, profe. Estamos. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Bien. Vámonos ahorita con una de las ramas que de hecho es la más conocida. Aunque hay detalles que en los libros y también en internet se pierden a veces. La rama de Windows, su historia y evolución. Aquí abarcamos, puchica, 30, quiero ver, del 80 para el 2000 son 20, para acá son, madre santa, ya casi 40 años. Prácticamente 40 años de historia. Y nos quedan 4 minutos, así que lo vamos a hacer, aunque sea a la mitad. Para el 79, si mal no recuerdo, ¿dónde está el mouse? Aquí está. 1979 apareció, se desarrolló una versión llamada Q2, que esta se la compró al desarrollador Bill Gates para vendérsela a IBM. Luego, en 1981,
Ya se le cambió un par de cosas a este sistema base para llamarse Microsoft 2. De aquí nos vamos a saltar las versiones intermedias. Recordemos que Microsoft 2 pertenece a la familia, a la era de las interfaces de texto. Aquí ustedes tenían que escribir comandos directamente. Así como, permítanme, literalmente veían esto, una pantalla negra con el montón de letras. CD, qué sé yo, punto, punto, y los retrocedía a un directorio, dir para ver el contenido de la carpeta, etcétera. Así manejaban ustedes las consolas, las interfaces de texto. Vamos a saltarnos, les decía, todas las versiones intermedias. Desde el 81 hasta el 95 fue la última versión de Microsoft 2. Hubieron 7. Desde la 1.0, con todas sus versiones y parches de seguridad, porque la lectura chabacana estaba en lo correcto. Habían un montón de fallos por todos los nuevos dispositivos que iban saliendo al mercado, llámense disqueteras, llámense unidades de disco duro, llámense impresoras. A cada rato tenían que sacar casi 2 veces al año una nueva versión, parche de seguridad, de la versión 1 a la 7.0. Pero sucede que en este intermedio, lo vamos a poner acá, en 1984, junto con ese sistema de interfaz de texto, apareció la primera versión del Windows moderno, el que se llamó Windows 1.0. Ustedes podían alternar el sistema entre ambas modalidades, modalidad gráfica y la modalidad de texto. Ya para el 95, que salió obviamente Windows 95, se optó directamente que todo fuera gráfico. Ya cuando veamos la línea de tiempo de Macintosh, vamos a ver una pequeña tendencia que Microsoft adaptó, pero casi 10 años más tarde. Bueno, ya es hora, ya se nos acabó el tiempo, estuvo bien amena la plática, X. Pero lo vamos a dejar hasta acá, vamos a hacer la pausa y lo vamos a reanudar la próxima sesión. Recuerden que al finalizar esta clase, se les va a publicar ahí en el aula virtual el esquema completito, bien detallado de todo esto, para que ustedes lo copien en el cuaderno. Recuerden que siempre tienen que tomar apuntes de lo más importante y pueden refrescar su memoria luego en el canal con el video en Full HD. Aquí sí, lo van a ver bien bonito, con alta resolución. Hola, ¿quién llama? Profe, yo lo busqué, pero no me aparece, me aparecen otros canales. Sí, es que la semana pasada estuve haciendo modificaciones a ese canal para que apareciera. Pero no se preocupen, ya va a subir ahí en tendencias y también les voy a dar el enlace directo para que lo ubiquen. Cuando este video ya esté subido a YouTube, les voy a avisar para que lo puedan chequear. ¿Sí? Ok, gracias. Estamos bien. Así que nos vemos. Pasen un feliz día. Pongan a cargar sus teléfonos para la otra clase de la mañana. Nos vemos. Feliz día. Hasta la próxima semana. Adiós, profe. Adiós, profe, cuídese. Gracias. Cuídense. Ahí le dejo el like Adiós, en el video. Bye, gracias. Nos vemos. Aquí me ponen en el chat. Igual día. Igual. Feliz día. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima semana. Ya me duelen las orejas con estos cascos. Nos vemos. Oigo música. Nos vemos. Bye, bye. Feliz día. Quiero agua.